así que vamos a aprovechar su dilatada trayectoria que tiene el compañero Panchito. Pancho, hace rato que nos conocemos, años hace, ¿no? Éramos mucho más jóvenes, menos kilos de peso teníamos. Y bueno, aprovechando esto que decía que estaba acá Pancho, quisimos tener una reunión, hablamos con Pipi para ver si podíamos organizar algo para que Pancho nos hable, digamos, de historia, un poco del movimiento obrero, de la realidad que estamos viviendo dentro del país, en función de lo que está sucediendo, y para eso lo hemos convocado. Así que pedir un aplauso al compañero Pancho que está presente acá. Y a todos ustedes también por haber asistido. Entonces vamos a decir, bueno, ¿por qué de la persistencia del peronismo? Que me ocurre preguntarme a mí mismo como peronista. Porque fíjense en ustedes que en América Latina, no solo en América Latina, en otras partes del mundo, ha ocurrido un fenómeno parecido, que ha habido movimientos populares, pero que han desaparecido. Al desaparecer su líder, el quien promovió ese tipo de expresión política, social, etc. Voy a poner un solo ejemplo, que es el caso de la Revolución Peruana del general Velasco Alvarado. Realmente Velasco Alvarado produjo un movimiento revolucionario, de origen militar, por supuesto, y realmente el general Velasco hizo cambios muy fuertes, tanto en la reforma agraria, en la reforma industrial, etc. Una cantidad de medidas realmente muy radicales. Y una vez un general que participó con nosotros en un movimiento popular de unidad de América Latina, que fue el ministro de Relaciones Exteriores, el general Velasco, este hombre se llamaba Jarrín, Mercado Jarrín, estuvo en una reunión nuestra en el ESMATA, y como toda reunión sindical, que duró 3 días la reunión, terminó con un asado, con una fiesta, y con las fiestas típicas nuestras, que ustedes habrán participado muchas veces, y los muchachos cantando la marcha. Yo estaba sentado al lado de este general que me había hecho amigo. Entonces el tipo miraba sorprendido todo lo que veía, y me dice, estos muchachos no conocieron a Perón. Digo, no conocieron a Perón. Eran todos muchachos jóvenes como muchos de ustedes que están acá. Dice, pero yo los veo que cantan con fuerza, que cantan con mucha pasión. Dice, hacía 10 años, poco tiempo atrás, se había conmemorado el 10º aniversario de la muerte del general Velasco. Y este hombre había estado, por supuesto, en la conmemoración que hubo allá en el cementerio de Lima. Y me contó algo que yo ya me había enterado por el diario. Dijo, en la conmemoración hubieron 30 personas. Uno de ellos fui yo. O sea, hubo menos gente que en esta reunión. Y el tipo me dice, yo no sé por qué, dice, estoy hablando del año 80, era época de Alfonsín, sería el año 85, 86, por ahí. O sea, Perón había muerto en el 74. Dice, yo no sé por qué, siendo que Velasco hizo cosas más importantes que Perón, de Velasco no se acuerda nadie y de Perón está tan vivo como... Entonces yo, que tenía alguna pequeña información sobre la Revolución Peruana, dije, sí, por supuesto, el general Velasco hizo algunas cosas más importantes que Perón. Por ejemplo, confiscó todos los medios de comunicación y le dio uno de esos medios a cada sector social. En cambio, Perón expropió un solo diario, que fue La Prensa, y todavía lo están puteando. Le digo, pero ¿sabe, general? El general Velasco se olvidó de una cosa, que fue la que no se olvidó Perón.
Me dice, ¿cuál era? Los trabajadores. O sea, Perón organizó a los trabajadores y esta es la razón de que estos muchachos hoy, después de tantos años de creación del movimiento y de muerte de su líder, este movimiento esté presente. Por eso la pregunta que me hacía al comienzo cuando decía cuál es la razón de la persistencia de nuestro movimiento. Porque Perón lo que hizo fue una revolución que comenzó el 4 de junio de 1943. En realidad fue una revolución militar producto de que terminaba, muchos de ustedes seguro tienen mucha información sobre esto, es lo que se llamó la década infame, que hubo un proceso de fraude muy fuerte. El presidente, el anteúltimo presidente era el doctor Ortiz, que era el abogado de los ferrocarriles ingleses, ese era el presidente de la República. En ese ejército, que también tenía problemas entre liberales y nacionalistas, hubo un grupo de coroneles que lideró Perón, que se llamó el GO, y que se propusieron hacer realmente una revolución en paz. Este fue el origen. ¿Y qué ocurrió en la práctica? Tomado el poder, en junio del 43, en octubre del 43, Perón, como funcionario de este gobierno, asumió la Dirección Nacional del Trabajo. Así se llamaba. No había Ministerio del Trabajo. Nunca hubo Ministerio del Trabajo en Argentina hasta el primer gobierno constitucional de Perón. En este golpe militar, en esta revolución militar, existía lo que en ese tiempo, en la administración del Estado, existía la Dirección Nacional del Trabajo y Perón asumió esa Dirección Nacional, dependía de Economía. Y en noviembre del 43, un poquito más de un mes luego, hay una reunión, el presidente de entonces, que era un general que se llamaba Pedro Pablo Ramírez, o sea, ese proceso tuvo 3 presidentes, Rawson, que fue el primero, que duró menos que el carnaval, duró 2 días, Pedro Pablo Ramírez y posteriormente General Farrell, que también era del GO. Entonces, Pedro Pablo, parece que había muchas contradicciones en el equipo militar de gobierno. El que estaba moviendo la fruta ahí era casualmente este joven coronel que lideraba un grupo que se llamaba el GO, y el presidente le pregunta a cada uno qué quiere ser, para rearmar el equipo de gobierno. Cuando llega Perón, que lo habían dejado para el último, dice, ¿usted, coronel, qué quiere ser? Y el tipo dice, secretario de Trabajo y Previsión. Yo tuve la suerte de escuchar esta anécdota por parte del general Perón y dijo, los generales se miraron entre ellos, pensaron que estaba loco. Cuando se dieron cuenta era tarde, porque un coronel en esa época pedir un cargo que no existía, pues no existía la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y efectivamente él se hace cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión en diciembre del año 43, o sea, en el mismo año del golpe, y toma toda la estructura que había en el país de trabajo, a partir de la Dirección Nacional del Trabajo, todo lo que había de acción social, que había varias dependencias, incluso en distintas provincias había organismos que dependían de esto, y todo lo que fuera previsional lo unifica y con eso hace un aparato de carácter nacional a través de la Secretaría. Y empieza a tomar medidas ejecutivas con decretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, instituye el aguinaldo, un segundo sueldo para todos los trabajadores, pero para todos. De pronto tuvimos 2 sueldos en un momento determinado. Ustedes saben, cuando viene un aumento importante, el primero uno lo goza porque puede comprar o hacer las cosas que... decretó el Estatuto del Peón, porque los trabajadores del campo, que en realidad eran mayoría, no existían.
no tenían estatus de trabajadores, eran parte de propiedad de la empresa. Y sacó la ley de asociaciones profesionales, porque las organizaciones sindicales hasta ese momento eran una suerte de organizaciones sin... eran tipo de organizaciones más medias clandestinas, medias subversivas, ¿no? Eran organizaciones que el poder de turno las tenía más bien como unas organizaciones ilegales. Entonces, la ley de asociaciones profesionales, la primera, le da una protección del Estado a las organizaciones diciendo estas organizaciones son de bien público y por lo tanto merecen la protección del Estado. Entonces la cosa cambió, ¿no? Un compañero trabajador de la industria naval me decía, yo en el taller era una porquería. Desde que apareció Perón en el escenario, yo fui un señor. Esta es la razón de que yo llamo del porqué de la vigencia. Porque Perón eligió un actor social. Él era parte del ejército, el ejército participó, esto sí. El ejército, hasta el año 55, en realidad el ejército, hasta el año 52, en realidad, a partir de ahí comenzaron las contradicciones. Fue el actor, pero Perón eligió un actor social. Tal es así que, si ustedes leen, o si no le vamos a pedir acá a Claudia que busque un documento y que después se los distribuya todo, que fue cuando Perón, lo que Perón dice cuando asume la presidencia, que lo repite en el año 73 cuando asume por tercera vez. Dijo, voy a repetir lo que dije la primera vez que asumí la presidencia. Estos son mis compañeros, los trabajadores. Y este actor social fue clave en la cosa. Porque además, fíjense, en el primer gobierno ya de Perón, en el año 46, los trabajadores que habían estado aislados de toda la participación política tuvieron 3 ministros nacionales. El de Interior, o sea, el ministro político, ¿quién se acuerda qué era? A ver, algún compañero de buena memoria. Eran chicos la mayoría. Fue Gabriel Borlenghi, que era secretario general del Comercio y que era miembro de una de las CGT que existía en el año 45. El otro fue Freire, que fue el primer ministro del Trabajo. El primer ministro del Trabajo de la historia. Y Freire era un obrero del vidrio, tal es así que murió joven. Freire murió, si mal no recuerdo, de tipo de 46 años, más o menos, muy joven, porque ustedes saben que los obreros del vidrio de aquellos años, el problema de la enfermedad profesional que tenían los pulmones, se quemaban los pulmones por aquello de que no es soplar y hacer botella, ¿no? O sea, pues, los obreros del vidrio trabajaban, y la aspiración de un aire tan caliente le quemaba los pulmones. Entonces, el hecho de la aparición del peronismo fue la participación de los trabajadores en la vida política, en la vida social, en la vida económica del país. Y llegamos a participar en todos los niveles, incluso en el campo de relaciones internacionales, cuando se crearon las agregadurías laborales que fueron cubiertas por dirigentes sindicales, que eran compañeros que hacían un curso de especialización y participaron de las embajadas. Y en América Latina cumplieron un gran papel porque fueron los embajadores realmente del peronismo y del movimiento obrero, que tal es así que se llegó a construir una central de trabajadores latinoamericana que fue el Atlas. Entonces, la dignificación primero, el logro de las reivindicaciones básicas, que hoy los tenemos incorporados, entonces nos olvidamos, está como derecho adquirido. No,
Eso también ha costado mucha fuerza, muchas vidas, muchas luchas. Y hoy, bueno, estamos no solo en la necesidad y en la obligación de defender a nuestro modelo sindical. Yo les reitero un mensaje subliminal dicho anteriormente cuando hablaba de la revolución peronista. Perón hablaba de una revolución en paz, porque revolución es cambio. Revolución es cambio. Y hay algunos compañeros que confundieron lo de cambio por la violencia. No, la pelea es la pelea. Nosotros estamos dispuestos a la pelea, pero no salimos de acá a pelear con el primer tipo que encontramos en la calle. O sea, peleamos si nos hace falta pelear, peleamos para mantener nuestra conquista, para conseguir, etc. No peleamos por pelear. Nadie hace la guerra porque, excepto los locos, porque se les ocurre hacer la guerra. Entonces, esto es muy importante para nosotros tener en cuenta esto que llamamos la revolución en paz que planteó Perón, porque él decía, no se triunfa con violencia, se triunfa con inteligencia. Él decía, el éxito se elabora, se lo imagina, se trabaja, se lo organiza, se lo ejecuta y se disfruta. Todos los sectores del trabajo van a ser impactados por las nuevas tecnologías. O sea, por lo tanto, esta es una responsabilidad que los trabajadores y sobre todo las organizaciones sindicales tenemos que asumir. En la CGT hay una comisión que está funcionando, el miércoles se reúne, ahí participa un compañero de ustedes, que es Juan Carlos Daverio. Acá también, perfecto. Porque esto le tenemos que meter cabeza a todos, porque por lo menos para prever qué cosas vamos a discutir en el contrato colectivo que tenga que ver. Pero junto a eso tenemos los problemas políticos de la actualidad, porque tenemos un gobierno neoliberal que lamentablemente nos ganó por elecciones. O sea, digo lamentablemente porque la derecha en nuestros países siempre ha entrado de otra manera, de manera irregular, y esta vez nos ganó, y tenemos que reconocerlo. Y además en la última ha hecho una buena elección, no nos engañemos tampoco. Este proceso de cambio, que es muy fuerte, está ligado a un modelo vigente. Y nosotros tenemos que pensar cómo podemos confrontar con esta realidad. Y no es fácil, Pero las pocas fórmulas que sabemos, es primero que tenemos que mantener la unidad, compañeros. Tenemos que lograr que en el movimiento obrero haya unidad más allá de las contradicciones que tengamos. Porque si son contradicciones válidas o lógicas, que se da producto de realidades de gremios distintos, primero tenemos que aprender a respetarnos. Es que nosotros tenemos que comprender que hay compañeros trabajadores que no están participando en la organización, como comprendió Perón en el año 43, que muchos trabajadores no estaban en el sindicato. Por ejemplo, en el año 44 creo que había una huelga metalúrgica. Y el sindicato tenía 1.500 afiliados. Y se convocó una asamblea en el Luna Park. Fueron 20.000 trabajadores. 20.000 trabajadores. Ahí nació la Unión Obrera Metalúrgica, que no existía. O sea, había un sindicato metalúrgico, pero era 1.500 tipos. O sea, no estaban representados los trabajadores metalúrgicos. Entonces, este tema es para nosotros clave. Y hoy, compañeros, hay muchos trabajadores que no están organizados, porque son trabajadores empleados o porque son trabajadores, como a ellos se han dado a llamar en una orgánica que se han dado, trabajadores de la economía popular. Son trabajadores. Primera cosa que nosotros tenemos que entender.
Incluso alguna vez alguno de nosotros o alguno de los que está aquí puede ser que quedó desempleado. Bueno, quedó desempleado. ¿Que dejó de ser trabajador? No, es un trabajador desempleado. Entonces, el sindicalismo tiene que comprender este fenómeno, que a nosotros nos costó mucho meterlo. Y sobre todo en la CGT nosotros hemos llevado esta discusión durante muchos años, siempre la hemos perdido, hasta ahora, que Juan Carlos Smith logró realmente hacer conciencia en muchos compañeros del secretariado y esto fue aceptado. Pero este planteo que nosotros llevamos durante muchos años no se aceptaba, no se reconocía, por razones a veces comprensibles. O sea, es diferente la tipología de un trabajador en relación de dependencia, con derechos, etcétera, con un trabajador desempleado. Hoy, lamentablemente, compañeros, tenemos compañeros trabajadores desempleados que no han trabajado en su vida. Y esto es muy grave porque eso hace termina siendo una cultura, o sea, la cultura del trabajo que nosotros siempre defendimos. Pues si yo gano un subsidio, aunque sea medio, bueno, pero es una ayuda, está bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero me va transformando la disciplina que tiene un trabajador que sabe que tiene que levantarse a tal hora y tiene que ir a trabajar a tal hora, etcétera, etcétera, y tiene que cumplir con normas que a veces nos molestan, pero que son normas, para eso existen las normas. Entonces, un problema que se nos generaba siempre en las discusiones, por ejemplo, bueno, perfecto, yo acepto un trabajador desempleado, ¿quién paga su obra social? El tema del patrimonio es un problema serio, un problema grave, un problema de no fácil solución. Me da la impresión de que los compañeros de la economía popular están encontrando formas, cosa que me parece un avance muy interesante. Es más, por ejemplo, un gremio que se ha reorganizado, que es el de los ladrilleros, estaba al margen de todo esto. Bueno, hoy los ladrilleros tienen incluso su obra social y se ha reconstituido un sindicato nacional de trabajadores que han estado en muy malas condiciones, donde además la explotación de niños era muy frecuente. Entonces, este tema también nosotros tenemos la obligación de pensarlo porque lo que llamamos el movimiento de trabajadores debe contenernos a todos, no solo al sindicato, no solo a los sindicalizados, sino a los trabajadores que con condiciones distintas a los trabajadores formalizados que pagan y que cobran todas las cosas que tienen que cobrar. Esto la CGT lo ha tomado. No está sólida la cosa, pero hemos avanzado, se han hecho un par de eventos en la CGT y además hay un actor que se ha tornado indispensable o importante en el campo internacional que está jugando, como dicen los compañeros, en esa línea, que es el Papa Francisco, porque el Papa Francisco está promoviendo la participación, la organización de los movimientos sociales para que asuman un protagonismo en la vida de la sociedad. Así que ahí tenemos un frente muy importante que comúnmente también viene ligado a otra cosa que solo lo anuncio y termino ahí para no cansarlos, que es el tema ecológico, que es otro tema que nosotros tenemos que asumir porque es un tema que nos afecta a todos, desde tirar un papelito hasta otras cosas graves, porque realmente eso tiene que hacer a nuestra propia disciplina de ciudadanos, ya ni siquiera sino como cualquier persona que tenemos que ayudar a cuidar la casa común en aquella consigna que nos da el Papa Francisco de tierra, techo y trabajo. Porque si perdemos la tierra, aunque no seamos campesinos, vamos a estar muy mal en las generaciones futuras. Bueno, yo me quedo acá para no aburrirlos. Yo me voy.
Si alguien quiere una consulta, una pregunta, lo que decía el Pancho recién, yo estoy en la CGT y a mí me consta que hago un trabajo enorme en la CGT y con visiones distintas. Y esto no tiene que asombrarnos, porque siempre hubo visiones distintas. Y se ha logrado después de 2 años de trabajo este triunvirato, que puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular, pero es lo que se pudo lograr hacer en función de lo que Pancho estaba diciendo. Y hay un avance con respecto al tema de los trabajadores, digamos, no sindicalizados, porque no eligieron el camino de estar desocupados. Yo una vez le he mencionado cuando estaba esto de, no recuerdo bien el nombre que tenía, que estaba Dualde, que empezó a charlar, que acá vino Cafiero, que había todo estaba la iglesia, estaba Cafiero, había todo un movimiento. No, un movimiento, digamos, de diálogo argentino, que eso que habían, bueno, por acá vinieron. Yo estaba entonces en el hogar obrero que lo habían hecho y participamos, gente de los sindicatos, y había un planteo que planteó un compañero de la UOCRA, que ahora lo puede plantear tranquilamente porque debe estar pasando exactamente lo mismo, con más cantidad de trabajadores sin trabajo seguramente, que planteó que tenía 700 trabajadores en la bolsa sin trabajo. Y compañeros del sindicato, que lo recuerdo, pero no tiene sentido quién lo habló, quién lo dijo, que es un tema, digamos, que tenemos que dejar afuera porque no estamos sindicalizados. Y yo planteaba que estaba acá firme, diciendo, entonces no, si son laburantes que no eligieron estar desocupados. Lo echaron. Lo echaron y se desocuparon, como acá hay un montón que están desocupándose ahora acá que tenemos un montón de desocupados que vos decías del tema del hierro, acá el tema específico lo planteé en la CGT, ¿no? El tema de la cerámica San Lorenzo, son 150 trabajadores, en los compañeros textiles pasa exactamente lo mismo, ni te cuento lo que es el petróleo también lo mismo, pasa exactamente lo mismo, y no hay absolutamente, digamos, posibilidad cierta, digamos, de cambiar esta historia, sino a través de lo que estamos haciendo nosotros en función de trabajar políticamente. Es una historia viviente del peronismo y lo que uno está transmitiendo es transmitirle a los compañeros, formándolo políticamente, transmitirle las vivencias históricas que tiene Pancho a través de todo lo que es la temática del movimiento obrero y el peronismo. Así que esto es importante para la formación de los cuadros que realmente vienen, son pibes jóvenes que están acá, así que esa es la idea.